Por si las moscas, vamos a hablar de la guerra sucia en México y de la nueva visión que tenemos de este periodo, gracias al trabajo que hizo el mecanismo de esclarecimiento histórico. Me acompaña uno de los comisionados de este mecanismo, Carlos Pérez Ricard. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, hicieron un trabajo, presentaron un informe recientemente que yo creo que sí ha modificado la visión que tenemos de la guerra sucia, hacia el periodo que ustedes investigaron del 65 al 90, ¿no? Pero bueno, para comenzar, ¿cómo nace este mecanismo y por qué? Lo más importante, el mecanismo de esclarecimiento histórico es parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que crea el presidente López Obrador hace 3 años, justamente para saldar una deuda histórica que se tiene y se tenía con las víctimas del periodo que conocemos como la Guerra Sucia, 1965-1990. Con la transición política en el año 2000 no hubo una perspectiva estatal de revisión del pasado y con la creación de esta comisión, que le llamamos en corto Comisión de Guerra Sucia, se cubre, digamos, una deuda histórica hacia las víctimas de ese periodo. El mecanismo de esclarecimiento histórico es uno de los 5 componentes que tuvo la Comisión de la Verdad. Nosotros, como comisionados independientes de este mecanismo, terminamos nuestro mandato en pocos días, a finales de septiembre. Estuvimos 3 años trabajando con un equipo de 48 investigadores y digamos, el objetivo que tenemos, era haber logrado hacer un informe, el informe del mecanismo de esclarecimiento histórico, basado sobre todo en entrevistas y testimonios de víctimas del periodo, de familiares, de colectivos, para poder presentarle al pueblo de México, a las víctimas y al presidente de la República, digamos, un panorama de qué pasó en este periodo. Nuestro objetivo era esclarecer graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado contra la sociedad mexicana de ese momento. Cuéntame un poco más del método de trabajo que utilizaron para, en fin, ya hablaste de entrevistas y documentos, pero en concreto, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, entrevistamos a 1,300 personas, más o menos, 1,300 o víctimas o familiares de ese periodo. Son pocas, ¿no? A la vez son muchas. Podríamos haber entrevistado muchas más personas si hubiéramos tenido más tiempo, más recursos para hacerlos. Investigamos casi 120 acervos privados y públicos, entre otros el Archivo General de la Nación, evidentemente, y muchos más para poder, insisto, tener una fotografía más clara de lo que pasó en ese periodo. Pero hicimos otras cosas. Por ejemplo, visitamos instalaciones militares desde donde zarparon los vuelos de la muerte, que nosotros investigamos, investigaciones que tienen que ver con centros de tortura policiales y militares de aquella época. Y todo esto un poco porque desde nuestro punto de vista es un periodo del que muy poca gente sabe, ¿no? Nosotros conocemos lo que pasó en Chile, conocemos lo que pasó en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, claro, ¿no? Particularmente en Argentina, pero no teníamos idea de la extensión de la guerra sucia en México, en parte, insisto, porque la transición política del año 2000 no nos permitió voltear hacia el pasado, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el informe, que ya está en nuestra página de internet del mecanismo de esclarecimiento histórico, un informe de 5,000 cuartillas, sí presenta evidencia del grado de diálogo, por decirlo de alguna manera, o el diálogo autoritario que mantuvo el Estado con la sociedad mexicana. Sí, es muy impresionante. Entre los hallazgos que ya lo apuntas, es que hay, o sea, que no solamente la guerra sucia era, digamos, contra los grupos claramente contrainsurgentes, contra la Liga 23 de septiembre, contra los grupos más radicales, sino que era un programa más extendido. No sé si llamarle un programa, pero era... Sí. Es que sí era un programa, justamente sí era un programa, porque lo que probamos que la represión fue sistemática. Ajá. Normalmente cuando alguien piensa en la guerra sucia en México, piensa necesariamente en la masacre del 2 de octubre del 68 o en el halconazo del 71. Gente que sabe más del periodo te habla de la represión contra el Partido de los Pobres, nos habla de otro tipo, digamos, de eventos muy específicos, el asalto al cuartel Madera y la represión a partir de ello, lo que pasó con la Liga Comunista 23 de septiembre. Y entonces sí hay una conciencia más o menos de que el Estado sí enfrentó a los grupos guerrilleros del momento y militantes de izquierda con métodos que nada tienen que ver con la legalidad, sino con la tortura y la desaparición. Pero no sabíamos, o desde mi punto de vista no estaba tan extendido, ni siquiera en la bibliografía especializada, el grado de represión que hubo contra otro tipo de disidencias sexogenéricas, estudiantes, maestros, obreros, religiosos, periodistas, claro, ¿no? Guatemaltecos refugiados en México, indígenas,
Entonces, creo que la gran contribución que hace el informe Fue el Estado, 1965-1990, es revisar, digamos, otros elencos de víctimas que no tuvieron colectivos o no tuvieron organizaciones que pugnaran por su memoria, que estaban ahí olvidados, pero que nos parecía a nosotros importante ir retomando estas historias. Gente que por asistir a festivales de rock and roll simplemente después eran torturados, en algunos casos desaparecidos. No me digas. Todo tipo de disidencias, los pobres, los migrantes, que es muy difícil 40, 50 años después revisitar y ver qué pasó, pero sí creo que hacemos una contribución a decir, el Estado mexicano reprimió a diferentes capas de la población que nada tenían que ver con la insurgencia armada. Sí, porque de alguna manera, digamos, el relato de la insurgencia armada pues, se entendía también por la radicalidad de los grupos armados, era una política de Estado en contra de estas células de insurgencia, pero lo que están diciendo ustedes es que a pesar de que había personas que no tenían esa radicalidad y simplemente se diferenciaban un poco de la norma política, social y moral. Y moral del periodo. Aún y todo, nosotros decimos, nunca se justificó la acción del Estado, ni siquiera contra los grupos contrainsurgentes, porque en lugar de acudir a esferas de legalidad o a prácticas legales, lo que hizo el Estado fue, en su condición de superioridad, torturar, desaparecer, llevar a los grupos contrainsurgentes a vuelos de la muerte, aventarlos en el océano. O sea, de ninguna manera nosotros justificamos eso, ni mucho menos. También estudiamos eso. Lo que estamos diciendo es que también estudiamos todo este tipo de disidencias que estaban fuera del foco público, ¿no? Por ejemplo, evangélicos en Chiapas que fueron igualmente torturados, desaparecidos, transexuales en Chiapas, muy concretamente una política de Estado para desaparecer lesbianas, para desaparecer gays, en el caso de gente que además intentó transformar el país por las vías democráticas. Nosotros investigamos, por ejemplo, no se había dicho, bueno, se ha dicho mucho de esto, pero nosotros realmente creo que hicimos una investigación muy potente en torno a los más de 600 periodistas desaparecidos por el Estado mexicano de 1988 a 1996. Dimos cuenta de sus nombres, de sus víctimas, generamos un entendimiento del tipo de patrón de desaparición forzada que hubo en ese periodo. Impresionante. Otra cosa que, bueno, está implícita en lo que dices es que también se encontraron que la extensión geográfica de esta represión es mucho más amplia de lo que sabíamos, ¿no? Nosotros normalmente, otra vez, cuando pensamos en la guerra sucia, más allá de lo que sucede con los estudiantes en la Ciudad de México, pensamos inmediatamente en Guerrero, ¿no? Donde, digamos, hubo sí focos guerrilleros, rurales muy específicos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, eso nos viene a la cabeza, ¿no? Pero uno revisando, digamos, todo este elenco de víctimas, se da cuenta que fue muy importante Sinaloa, muy importante Sinaloa, muy importante Chihuahua, muy importante Michoacán, Chiapas, Veracruz. En realidad la extensión de la represión fue contra diferentes capas de la población, pero también en todo el territorio nacional. Y otro tema muy importante es que la gente tiende a pensar que fue la década de los 70, digamos, donde más represión hubo contra los estudiantes y contra los grupos guerrilleros. Bueno, nosotros damos cuenta como la década de los 80, cuando supuestamente México y el gobierno mexicano estaba volviendo mucho más blando contra sus grupos disidentes, fue particularmente duro contra muchos otros, ¿no? Sí. Entonces, nos dimos cuenta además de las diferentes elencos de autores que perpetraban estos crímenes. No solamente es el ejército mexicano, que lo era, o la Dirección Federal de Seguridad, que lo era, sino policías estatales que a veces, sin que tuvieran noticia desde Ciudad de México, perpetraban graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, dimos cuenta de 43 masacres distintas en ese periodo, es decir, sucesos donde hay más de 4 muertos en un evento particular, contra campesinos, contra obreros y contra diferentes, insisto, víctimas de ese periodo. Hay 3 aspectos del informe en los que me gustaría que nos concentráramos. Uno es el tema de vuelos de la muerte. Es decir, hace unas semanas estuvo aquí Marcela Turati hablando de este documento que se encuentra en donde están los nombres de estas personas que en Guerrero, en Acapulco en particular, habrían desaparecido
de acuerdo a este documento, pero en lo que ustedes presentan, los vuelos de la muerte no solamente sucedían en Guerrero, sino también en Chiapas, ¿no? Eso también me impresionó mucho. Tenemos alguna evidencia de que pudieron haber salido aviones de Chiapas, aviones de Sinaloa, aviones evidentemente de Guerrero y de Oaxaca, ¿no? Hasta ahora, cuando se hablaba de vuelos de la muerte, siempre se piensa otra vez en Chile, en Argentina particularmente, ¿no? En Claro. donde la dictadura militar llevaba cuerpos y los llevaba directamente al Mar de Plata. Nosotros, digamos, revisamos toda la bibliografía que había en torno a los vuelos de la muerte, tuvimos la posibilidad de entrevistar a algunos testigos y a unos familiares de testigos y recabamos información que da cuenta de que existieron vuelos de la muerte en México, que muchos de ellos, la mayoría de ellos salen de Guerrero, ¿no? Muy cerca de Acapulco, de Pie de la Cuesta, y damos toda la información que hay alrededor de esto. Ahora, porque el ejército no abrió sus archivos, ¿no? Porque el ejército no abrió sus archivos. Nosotros pudimos acceder a algunas partes del archivo de concentración del ejército, que es ese archivo que está entre el archivo histórico y lo nuevo, ese archivo de concentración, no pudimos acceder a él. No podemos saber a ciencia cierta quiénes fueron, digamos, tirados al mar, quiénes son los responsables directos y en qué tipo de maquinaria iban, pero presentamos mucha evidencia ahí para que nuevos investigadores, periodistas, académicos, puedan, a partir de lo que se tiene ahí, seguir haciendo investigación en torno a ello. Eso es muy importante, porque incluso en un caso paradigmático como el de Argentina, toda la evidencia de los vuelos de la muerte fue juntándose décadas después, hasta que se puede tener realmente una fotografía mucho más clara de qué pasó realmente en ese periodo. Vamos a tenernos que ir a un corte, pero para regresando quisiera que habláramos de este otro periodo que es la muerte de los perredistas, el asesinato de los perredistas que se da en el cambio de gobierno de la Madrid a Salinas. O de Salinas a Zedillo, ¿no? Cierto, ahora que Zedillo está de moda Exacto. y que todavía la gente dice el gran demócrata, podemos hablar como durante su sexenio se desaparecieron cientos de Sí, eso es impresionante, es una cosa de la cual tampoco se habla demasiado. Regresamos contigo, Carlos, no se vayan, regresamos después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos hablando de la Guerra Sucia, estamos hablando de esta nueva visión que tenemos de este periodo, del 65 al 90, gracias a la investigación que hizo el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Me acompaña Carlos Pérez Ricard, que es uno de los comisionados. Carlos, antes del corte te invitaba a reflexionar sobre este otro periodo, me decías, entre Salinas y Zedillo, en donde muchos políticos de izquierda desaparecen en Michoacán. Desaparecen, más bien fueron desaparecidos, ¿no? por autoridades del Estado, ¿no? Entonces, uno de los contextos, de los varios contextos de víctimas en los que nos centramos, tiene que ver con los movimientos político-partidistas, de izquierda y derecha. También hay gente del PAN que es desaparecida por el Estado, y también, en efecto, hay militantes del PRD
que son desaparecidos, que son torturados, que son asesinados por las fuerzas estatales. Nuestro mandato, voy a hacer un breve paréntesis, terminaba en principio en 1990. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que la desaparición de perredistas comienza en 1988 y se va recrudeciendo hacia el 90, 91, 92, 93. Identificamos 662 asesinatos de perredistas del periodo, la mayoría de ellos entre el periodo 90-96, es decir, la última parte del gobierno de Salinas y el principio de Ernesto Zedillo. Nosotros, bueno, algún historiador decía que esto era Tlatelolco en cámara lenta, porque era realmente la purga, la desaparición, la tortura de militantes del PRD en cámara lenta y sin que esto saliera en televisión. Entonces, nosotros pensamos que la transición política ya estaba trastocada, Claro. porque muchos de los militantes de izquierda estaban siendo asesinados en Guerrero, sobre todo en Guerrero y en Michoacán en ese periodo. Los investigadores que hicieron esa parte, digamos, de la investigación, lo hicieron espectacularmente bien y creo que es una de las partes más potentes del informe fue el Estado 1965-1990. Y también hay evidencias de desaparición de periodistas, ¿no? De ataques a periodistas, y es un antecedente al Para fenómeno que nosotros llevamos ahora. era muy importante señalar que este informe no solo es un informe histórico. Si solamente quisiéramos hablar de historia, nos hubiéramos concentrado en describir situaciones. Pero para nosotros es muy importante comunicar que lo que pasa en ese periodo, 65-90, tiene puentes con el presente, ¿no? Sí. La impunidad del pasado es lo que habilita la impunidad del presente. Fue en esa época en la que se crearon, digamos, esos nudos de macrocriminalidad que vamos a tener presentes hoy, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos dialogando entre el pasado y el presente y mostrando cómo hay líneas de continuidad. Entonces, en la discusión actual de periodistas siendo desaparecidos, periodistas siendo asesinados, inevitablemente nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué pasó en ese periodo? Y damos cuenta de cómo hay cientos de periodistas que fueron agredidos en todo el país por fuerzas del Estado. Es decir, no es Manuel Buendía solamente en 1984, sino antes de Manuel Buendía y después de Manuel Buendía. Y también creo que es muy potente la parte que tenemos con respecto a periodistas maltratados, digamos, por fuerzas del Estado en ese periodo. Creo que el hilo, digamos, que jalan ustedes es que muchas de estas fuerzas de seguridad no desaparecieron con la transición y el cambio de gobierno, sino que se transformaron en ¿qué? Y digo algo más, o sea, la Dirección Federal de Seguridad, perdón si me pongo un poco más técnico, pero desaparece en 1985. Sí. ¿No? La dirección, digamos, todas las fuerzas represivas O sea, claro, los desaparecen culpables de ese... como organizaciones, pero en realidad lo que sucede es que sus prácticas, sus empleados, sus recursos se van a toda la República. Sí. Entonces, lo que te vas a encontrar es que gente que estaba en la Dirección Federal de Seguridad o en la de HIPS en 1984-85, después va a está en dirigir la Sinaloa, Policía Estatal en Tamaulipas y después va a estar en Chiapas y después va a estar en Morelos, porque las redes no desaparecen como la energía, solamente se van a transformar. Y entonces realmente van a balcanizarse e irse y expandiéndose en todo el país. Y eso explica en gran parte por qué los 80 son particularmente violentos y los 90 lo siguen siendo. Bueno, y además esas mismas redes son las que combaten el narcotráfico. Bueno, te doy un ejemplo y no So quiero to personalizar, pero uno de los encargados de Operación Cóndor, la operación contra el Totalmente. narcotráfico, tenía nombre y apellido, Alejandro Hertz Manero. Sí. Hoy es fiscal general de la República. Bueno, ahí están esas redes de continuidad, digamos, esa hilo donde lo continuidad, puedes esos trazar, hilos de claro. continuidad. Entonces, nosotros, me parece, rastreamos justamente esos grupos, dónde van esas prácticas, de dónde vienen, cómo se transforman y cómo terminan siendo relevantes en el contexto mexicano hoy. Hoy. Por eso, lo puedo decir acá, no fue del agrado del Estado mexicano y de sus representantes en la Secretaría de Gobernación, varios de los resultados que sí tenemos y de los hallazgos que tenemos en el informe fue el Estado. Bueno, pues ese es el riesgo de estas comisiones. Pero bueno, a propósito de la Fiscalía, ¿van a presentar casos? ¿Se van a judicializar los casos, las evidencias que hay de Mire, este cientos de casos? es un informe de 5,000 cuartillas, presenta evidencia de posibles graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros presentamos incluso una lista de perpetradores, así como tenemos una lista de víctimas, presentamos una lista de perpetradores, pero evidentemente no somos Ministerio Público, evidentemente no somos Fiscalía, no tenemos fe notarial. El grado además de pruebas que tú necesitas en procesos de justicia nada tienen que ver con los que necesitas en procesos históricos como estos. Me gustaría pensar que el informe va a servir para hacer análisis de contexto que potencialmente puede ser relevante para la Fiscalía General de la República. Nosotros no tenemos en este momento nada que ver con lo que la Fiscalía haga,
pero si yo fuera fiscal o si yo estuviera trabajando en la justicia mexicana, agarraría el informe de la Comisión de la Verdad y empezaría A tachar, empezar ahí, claro, empezaría claro, a tachar, ¿no? palomear, sí. Dicho eso, ellos tienen desde la FEMOSP, desde la Fiscalía Especializada de Delitos del Pasado, desde el año 2004-2005, más de 200 carpetas de investigación que ciertamente no han llegado a ningún puerto 20 años después. Entonces, hay una gran deuda histórica que todavía tiene el Estado en términos de justicia, lo voy a decir aquí, en términos de reparación con las víctimas del periodo, en términos de búsqueda y de creación de leyes de memoria que permitan que esto no se vuelva a repetir en el próximo futuro. ¿Crees que perdimos una oportunidad con el gobierno de Fox? O sea, el gobierno Fox hizo un pequeño esfuerzo, pero que no fue a ningún lado. Y al final terminó traicionando la promesa de realmente mirar al pasado. Y es muy importante mirar al pasado, perdón que me ponga ahora casi poético, pero son como heridas que si no sanan bien, luego van a estar llenas de pus. Claro. Van a estar llenas de pus. Entonces, uno tiene que volver a mirar esa herida, limpiar esa herida, para que vuelva a ser alguien funcional. Uno tampoco puede quedarse siempre mirando la herida, ¿no? Uno sí tiene que cerrar las heridas, pero tiene que cerrarlas bien. Y el gobierno de Fox traiciona esa idea realmente de mirar al pasado de forma propia, sino que termina negociando con el PRI, hay un pacto de impunidad, ¿Sí? Y eso no permite que se sigan las investigaciones judiciales que sí se habían activado del año 2000 al año 2004 con la FEMOSP. Entonces, la Comisión de la Verdad en realidad es un intento por volver ahí. Lamentablemente no ha habido muchos resultados en términos de búsqueda, no ha habido muchos buenos resultados en términos de reparación ni de justicia, ojalá en el futuro los haya, pero por lo menos creo que con el informe que presentamos a la sociedad mexicana y a las víctimas del periodo, fue el Estado 65-90, me parece que en términos de verdad hay un avance importante. El gobierno de López Obrador ha terminado. ¿Qué esperas del próximo gobierno con respecto a este tema en particular? Bueno, nosotros tenemos, entre otras cosas, muchas recomendaciones a instituciones públicas en términos de reparación, en términos de búsqueda y en términos de acceso a los archivos. Es muy importante. Nosotros creemos que es muy importante que el archivo de concentración de la Sedena se abra. Creemos que es muy importante, por ejemplo, el archivo del Estado Mayor Presidencial, un organismo desde el cual se centralizó mucho de la represión en los años 70, 80. Nadie sabe dónde está, no pudimos acceder. Una comisión presidencial creada por el propio presidente de la República no pudo acceder a los documentos del archivo del Estado Mayor Presidencial, que ya incluso desapareció. Sería importantísimo saber qué hay en ese maldito archivo. De igual manera no sabemos qué hay, por ejemplo, en el archivo de la Policía de la Ciudad de México, que fue particularmente violenta contra las disidencias. Sí, no, Tlaxcuaque, entonces, hablamos. el tema de Tlaxcuaque, por ejemplo, ¿no? Cárceles clandestinas que sí sí. existieron en los 80 y 90. Entonces, queda mucho trabajo para hacer. A mí me gusta pensar que el informe es un punto y aparte, no puede ser de ninguna manera un punto final. Nuestro informe recoge muchos otros informes y muchas otras iniciativas del pasado y lo que pretende es que otros investigadores tomen este informe, cuestionen nuestras conclusiones y podamos seguir acercándonos un poco más hacia la verdad del periodo. También pienso, Carlos, para los periodistas y los investigadores, que es una fuente muy rica para revisar el pasado. Es una fuente increíble. De historias. Y sí. te digo más, ojalá se cree pronto. Según el decreto, tendría que crearse un Centro Nacional de Memoria que tuviera todo el acervo que recogió el mecanismo de esclarecimiento histórico, que entregamos ya a la Secretaría de Gobernación, pero entre otras cosas entregamos las transcripciones de estos 1,200 testimonios de los que te hablaba. Es decir, eso es oro molido para hacer investigación. Entregamos muchos documentos que no eran accesibles al público hace 3 años y que hoy están digitalizados, hemerotecas completas digitalizadas, que son, insisto, oro molido para continuar haciendo investigación. Entonces, nosotros creemos que no solamente es importante el informe, sino todo lo que hubo en torno al informe para que la gente se apropie de esas mismas fuentes y siga pudiendo correr el camino de la verdad sobre el periodo 65-90. Pues ahí está, nos queda un minuto. ¿Qué aprendiste en este trabajo? No, aprendí la relevancia de las víctimas de ese momento. Es crucial que las escuchemos. Muchas de ellas están muriendo, casi por un tema de edad. Es gente mucho mayor. Y entonces tenemos hoy una oportunidad todavía, antes de que sea demasiado tarde, para seguir entrevistándolas, para seguir entendiendo mejor lo que pasó en el pasado. Y aprendí también que el pasado mantiene un diálogo con el presente extraordinario. Realmente, si queremos entender
por qué derivamos en donde derivamos con los niveles de violencia que tenemos hoy en México, hay que voltear al pasado y muchas veces solamente estamos viendo hacia adelante cuando hay que mirar atrás justamente para mirar hacia adelante. El pasado importa y el pasado vive entre nosotros todavía. Pues impresionante trabajo, Carlos. Muchísimas gracias Te por estar agradezco aquí la en Por si las entrevista, moscas. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.